estamos presentando el sílabus. La tercera parte es mucho más relacionado a enfermedades propiamente hematológicas, sobre todo neoplasias, ¿no? El mieloma múltiple es una enfermedad que, si bien es cierto, su incidencia es bastante baja, más o menos de 1 a 6 por millón de personas al año. Sin embargo, es algo que frecuentemente lo podemos ver en un hospital de referencia, ¿no? El mieloma múltiple es una proliferación monoclonal de células plasmáticas. Como ustedes saben, las células plasmáticas son linfocitos B que se encargan de la inmunidad humoral, ¿no es cierto?, de la producción de anticuerpos. Entonces, en el mieloma múltiple hay, por una serie de mutaciones, se empiezan a producir células plasmáticas aberrantes, ¿no? Que, si bien es cierto, tienen la capacidad de producir inmunoglobulinas, pero son inmunoglobulinas totalmente disfuncionales. Mientras que una inmunoglobulina está totalmente elevada, las demás tienden a disminuir, y obviamente con las consecuencias del deterioro, sobre todo de la inmunidad humoral. Los pacientes con mieloma múltiple son pacientes no solo que se ven afectados en su sistema óseo, ¿no?, porque las lesiones más significativas se producen a nivel del esqueleto axial y se traducen en lesiones líticas, ¿no?, difusas. Ahora, con vuestros compañeros, en la mañana vimos una tomografía de un paciente con mieloma que es bastante descriptivo, ¿no?, y hablamos incluso con el paciente, y la manifestación más clara es el dolor, pues. Pero el mieloma múltiple también afecta a otros órganos, afecta a los riñones, puede producir amiloidosis renal, puede afectar a la médula ósea produciendo síndromes de compresión medular, puede producir una especie de pseudotumores de células plasmáticas que se llaman plasmocitomas. Entonces, y puede producir insuficiencia renal crónica, ¿no? Otra patología que es más prevalente en personas adultas mayores son las leucemias linfáticas crónicas. Una característica de las leucemias linfáticas crónicas es la linfocitosis, chicos, es la linfocitosis. Si yo veo un hemograma con linfocitos más de 5.000 en hematología, linfocitosis, linfocitos mayores a 5.000. Entonces, si yo veo un hemograma linfocitos más de 5.000 y el paciente es un adulto mayor y tiene adenopatías no tan voluminosas, adenopatías por encima del centímetro, pero difusas, entonces tengo que pensar en una leucemia linfática crónica. Obviamente el diagnóstico de todas las patologías oncológicas es, pues, generalmente con biopsias, ¿no? En el caso de las leucemias, le haré un aspirado de médula ósea, en donde mi corte de células blásticas será 20%, ¿no?, en las leucemias agudas. En las leucemias, en el mieloma múltiple, igualito, le hago un aspirado de médula ósea o una biopsia de médula ósea, y en el extendido espero encontrar células plasmáticas mayor al 10%. Entonces, ese es el corte del diagnóstico, ¿no?, 10%. Y en las leucemias linfáticas crónicas lo que hacemos es una biopsia de la adenopatía y nos revelará el diagnóstico que nosotros estamos sospechando, o nos confirmará el diagnóstico que estamos sospechando. Los linfomas, en general, hay dos grandes grupos de linfomas. Un grupo menos frecuente, que más o menos es el 20% de todos los linfomas, es la enfermedad de Hodgkin. Sin embargo, la enfermedad de Hodgkin es una enfermedad que tiene dos picos de mayor incidencia. Uno de los picos afecta sobre todo a gente joven, entre los 15 y los 30 años. Y generalmente se caracteriza por la presencia de masas voluminosas, pues a nivel mediastinal, cervical, retroperitoneal, ¿no? Y clásicamente los síntomas que clásicamente presentan estos pacientes en ambos grupos, tanto en los linfomas Hodgkin como en los linfomas no Hodgkin, son los famosos síntomas B, ¿no? Sudoración profusa, fiebre mayor a 38.3 y
disminución de peso, pero no es cualquier disminución de peso, es más del 10% del peso corporal en 6 meses. Entonces, y por otro lado, tenemos el otro grupo de linfomas, que son los linfomas no Hodgkin. Los linfomas no Hodgkin. Los linfomas no Hodgkin afectan sobre todo, su mayor pico de incidencia está por encima, afecta sobre todo a grupos etarios por encima de los 50 años. Una semejanza entre los dos sería el segundo pico de la enfermedad de Hodgkin, que también afecta a pacientes mayores de 50 años y es mucho más agresiva en estos pacientes que en los pacientes jóvenes en cuanto a la enfermedad de Hodgkin. Generalmente estas neoplasias están asociadas a virus. La enfermedad de Hodgkin, muy asociado al virus de Epstein-Barr, ¿no? A pacientes con antecedentes de mononucleosis infecciosa, pacientes inmunosuprimidos, pacientes portadores de VIH, entonces pueden hacer esta enfermedad de Hodgkin. Y los linfomas no Hodgkin, ¿qué pasa? Los linfomas no Hodgkin son enfermedades que también están asociadas a virus, ¿no? Epstein-Barr virus, HTLV1, HTLV2, que como ustedes saben son retrovirus, al igual que el virus del VIH, ¿no? Entonces, existe una relación entre virus y la oncogénesis en estas enfermedades. Los linfomas en general son bastante frecuentes, y no lo confundan con enfermedades infecciosas agudas. Cuando uno tiene una faringitis aguda, o tiene problemas dentales, puede hacer adenopatías a nivel cervical, y muchas veces esas adenopatías quedan incluso con un poco de incremento en su volumen. Lo normal de una adenopatía es 1 centímetro. Más allá de 1 centímetro, podemos hablar de una adenomegalia o una adenopatía como tal. Menos de 1 centímetro es un ganglio común y corriente. Entonces, ¿qué nos lleva al diagnóstico de estas enfermedades? El cuadro clínico del paciente, pues el tiempo de la enfermedad. Si un paciente viene con un ganglio incrementado de volumen y le sigo examinando, encuentro otro ganglio en la axila, en las ingles, etc. Entonces, obviamente, lo que tengo que pensar es en un cuadro del linfoma, ¿no es cierto? En un cuadro del linfoma. Entonces, por el tiempo de evolución, porque generalmente son enfermedades crónicas, no son enfermedades agudas. Un punto importante es el estudio de la hemostasia, ¿no? que es un proceso biológico por el cual la sangre se mantiene fluida en nuestro organismo. Y si hay una disrupción del endotelio, se forma el trombo, se repara, y ese trombo tiene que ser destruido, pues, ¿no? No se va a quedar ahí el trombo, ¿no? Entonces, la fibrinolisis. Entonces, existen una serie de enfermedades que pueden alterar estos procesos biológicos, ¿no? Que pueden ser genéticos, como la hemofilia, ¿no? La hemofilia es una enfermedad que está muy ligada, que es por deficiencia del factor 8. Entonces, hay personas que nacen con esa condición. Entonces, y por ende van a tener problemas en estos cuadros, tanto en los cuadros de hemostasia, ¿no? Para mantener la hemostasia, el equilibrio de la hemostasia. La trombosis es frecuente en el ambiente hospitalario, y no solo en hematología, está ligado sobre todo en procesos neoplásicos, ¿no? Una de las manifestaciones a veces de las neoplasias es que el paciente debute con una trombosis que puede venosa profunda. Las trombosis venosas profundas, sobre todo en venas femorales profundas, ¿no? Entonces es por eso que hay determinadas condiciones que hace que nosotros tengamos que usar una tromboprofilaxis para evitar la trombosis en los pacientes, sobre todo pacientes
que están postrados crónicos, que están encamados por mucho tiempo, pacientes posoperados de cadera, por ejemplo. Entonces a esos pacientes tenemos que darles tromboprofilaxis. Si no les damos tromboprofilaxis, obviamente pueden hacer estos cuadros, ¿no? Y uno de los cuadros más bruscos, sobre todo, es la embolia pulmonar, ¿no? Que el trombo migre de la vena femoral hacia las arterias pulmonares y produce un cuadro con bastante mortalidad. Y finalmente, para terminar el curso, vamos a ver todo lo que es soporte transfusional. El soporte transfusional es un conjunto de procesos, ¿no? Y en esos procesos está muy inmiscuido la calidad. Entonces existen normas ISO de calidad para todas las unidades de banco de sangre, para obviamente garantizar que todos sus procesos sean de primera mano, pues, ¿no? Y que no haya, y evitar contaminaciones. Entonces, uno de los soportes transfusionales que cotidianamente lo indicamos es el soporte del concentrado de Matías o el soporte de paquetes globulares, ¿no? Entonces, nosotros, como médicos, estamos directamente comprometidos con la monitorización del soporte de cualquier componente hematológico, ya sea concentrado de Matías, ya sean plaquetas, ya sea plasma fresco, crioprecisitado, etc. Entonces, ¿por qué nosotros somos los encargados de monitorizar y nosotros tenemos que saber cuándo parar una transfusión sanguínea, cuándo continuar una transfusión sanguínea? ¿Me entienden? Entonces, el soporte transfusional comienza con los donantes. Entonces, yo tengo que seleccionar a mis donantes, ¿no es cierto? Y también que la gente quiera donar, pues, ¿no? Porque eso es un acto de desprendimiento más que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, lamentablemente no hay esa cultura de la donación, ni de sangre ni de paquetes globulares. Casi la donación es un acto casi condicionado al cuadro clínico del paciente. Si tu familiar tiene 7 hemoglobina y recién todos se movilizan para traer a otros pacientes para querer donar, ¿no? Pero normalmente nadie lo hace, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, el donante tiene que cumplir ciertos criterios, pues, ¿no? Porque si no, o sea, no, en vez de hacerle un bien al paciente, lo vamos a sumir en muchos riesgos. Entonces, no solo el estar expuesto a virus, a determinados parásitos, etcétera, ¿no? Entonces, la donación empieza ahí. Entonces, y obviamente va a continuar con la preservación de esos componentes que yo he traído al paciente, ¿no? Ya sea concentrado en pastillas, ya sea en plaquetas, ya sea plasma fresco. Entonces, ¿cómo lo va a conservar esos componentes celulares, ¿no? Entonces, y lo otro es el acto propio de la donación, en donde pueden haber reacciones de tipo inmunológico o reacciones no inmunológicas, ¿no? Que podrían afectar incluso la vida del paciente. ¿Entienden? Entonces, si yo no conozco, si la enfermera me dice, doctor, la paciente que le estamos transfundiendo ha hecho fiebre, yo no sé si eso es de alta mortalidad, baja mortalidad, qué va a pasar, se va a morir el paciente. De repente yo le digo que lo detenga, cuando no está indicado detener la transfusión. O de repente solo lo detengo y le administro paracetamol y debería continuar o reanudar el acto de la transfusión. ¿Entienden? Entonces, todas esas cosas las vamos a ver en este último punto. Y finalmente, pues, el tercer examen, ¿no? Y después de esto no espero súplicas ni nada de nada. Entonces, está sumamente sencillo, son temas relativamente frecuentes,
no son temas infrecuentes. Entonces, son 3 evaluaciones teóricas, ¿no? Son 3 exámenes. Que en realidad es el 85% de la nota teórica, ¿no? Para que yo empiece a promediar sus otras notas, tienen que tener pues 14 de promedio en los 3 exámenes, ¿no? O 13.5 si ustedes quieren verlo de esa manera. Recién ahí yo promedio las notas. Entonces, el trabajo, estábamos considerando el trabajo de investigación o la proyección social que no lo dábamos hasta el anterior semestre, sino eso era sustituido por una exposición. Y eso era el 15%. Si desean conversar, no sé, ahí está libre, es libre, somos libres e independientes, la puerta está abierta, por favor. Si no, los que quieran quedarse a atender, bien, me incomoda a mí, la verdad. Entonces, eso era el 15%, entonces recién se promediaba y obviamente ahí tienen el 100% de la nota teórica. La nota teórica, que es el promedio de esas anteriores notas, es el 70%, con la nota práctica que es el 30%, y sale la nota, ¿no? Y el examen en general es una miscelánea, porque siempre hemos tomado preguntas del primer examen, segundo, tercer examen, todo junto, y es un solo examen. El preparatorio, como está en el reglamento de evaluaciones, ¿no? Doctor, disculpe, entonces trabajo de investigación y proyección social es un mismo trabajo, no son dos. Eso lo vamos a ver, está por definirse. Entonces, Porque hasta el anterior semestre ya no hemos considerado, sino era la exposición en esas cosas, que era el 15%. no. Ajá. Entonces, vamos a iniciar con el origen de los elementos form, la hematopoiesis. La hematopoiesis es un proceso biológico, es un proceso biológico que tiene como objetivo la formación de elementos celulares sanguíneos.